Una noche un grupo de escritores se encontraban pasando el rato en un bar y de repente uno de ellos propuso algo. ¿Qué les parece si apostamos $10 a quien pueda elaborar una historia completa en tan solo 6 palabras? Todos aceptaron y colocaron sus apuestas en el centro de la mesa. Lo que resultó de esta apuesta es considerado como uno de los cuentos más tristes y cortos de todos los tiempos, y dice así: vendo zapatos de bebé, sin usar. El autor de este microcuento fue Ernest Hemingway y consideró este como una de sus obras maestras. Todo empezó siendo un tributo al dios del trueno Thor, en Alemania, en el estado de Niedersachsen, en Baja Sajonia. En esta región vivía una comunidad que en invierno elegían a un niño y lo sacrificaban colgándolo de un roble. Muchísimos años después, en el año 723, llega la iglesia a esta región y comienzan a evangelizarla. El obispo Bonifacio de Maguncia, al ver todo esto de los sacrificios, decide sustituir a los niños colgados por manzanas. Cortó el roble y lo sustituyó por un abeto y dijo: que este árbol sea el símbolo del Dios verdadero, sus hojas son siempre verdes y no morirán, dando como resultado el bonito árbol que nos acompaña todas las navidades hasta el día de hoy. El 7 de octubre de 1849, en el Hospital Universitario de Washington, fue llevado un hombre en estado de delirio frenético. Había perdido por completo su cordura y no paraba de gritar que entidades invisibles no dejaban de perseguirle. Los doctores intentaron interrogarle sobre qué le había pasado o por qué estaba en esas condiciones, pero el hombre no era capaz de contestar nada. De hecho, sus ojos vacíos y sin brillo comenzaban a llorar cada vez que se quedaba solo en su habitación y los gritos empezaban de nuevo. Después de 4 días y de manera inusual tomó del brazo a la persona que tenía a su lado y le dijo: los arqueados cielos me rodean, y Dios tiene en su decreto escrito legiblemente sobre las frentes de todos los seres humanos creados, y los demonios se encarnan. Su meta será embravecer las olas de blanca desesperación. Después giró su cabeza y murió. Este hombre era ni más ni menos que Edgar Allan Poe, padre del relato corto, y todo lo que rodea su fallecimiento hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. No tengo boca y debo gritar fue escrito por Harlan Ellison en los años 60 y para muchos esta es considerada la historia más desesperanzadora que se haya escrito nunca. En esta, la humanidad ha entrado a la Tercera Guerra Mundial y para garantizar la victoria se ha desarrollado una supercomputadora de nombre Allied Master Computer para liderar los ataques. Pero un día, la computadora despertó, haciéndose consciente de sí misma, a lo que AM, como ahora se hace llamar, pasa a erradicar a casi toda la humanidad a excepción de 5 personas, que a lo largo de 109 años ha mantenido con vida con el único propósito de torturarlas de las maneras más crueles y aberrantes como solo una persona con muchísima imaginación y todo el tiempo de la existencia podrá imaginar. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace esto? Déjame leerte la respuesta en palabras del mismo AM. Odio. Déjenme decirles todo lo que he llegado a odiarlos desde que comencé a vivir. Mi complejo se haya formado por 387.400 millones de circuitos impresos en finísimas capas. Si la palabra odio se hallara grabada en cada nano Armstrong de estos cientos de millones de millas, eso no igualaría ni la billonésima parte del odio que siento por los seres humanos en este microinstante. Por ti, odio. Odio. Bienvenidos a Objetos Malditos que han dejado historia alrededor del mundo en menos de 60 segundos, parte 1. El espejo de la plantación Mirkes pertenece a una de las casas más embrujadas de Estados Unidos debido a la cantidad exagerada de esclavos que fueron asesinados en el área. Pero el espejo se dice que contiene los espíritus de Sarah Woolfroft y sus hijos que fueron envenenados con un pastel. Las pinturas del niño que llora son parte de una colección del autor Bruno Amadio, que se dice que el 4 de septiembre de 1985, The Sun informaba que un bombero de Yorkshire afirmaba que en las casas donde estaban algunas de estas pinturas de los niños llorones sufrieron un incendio y lo único que quedaba intacto eran estas pinturas. La piedra rúnica de Björketorp se encuentra en una necrópolis en Suecia y cuenta con una inscripción en nórdico antiguo que dice así: yo, señor de las runas, oculto aquí runas poderosas. Quien destruya este monumento será perseguido sin cesar por la maldad, maldecido con una muerte insidiosa. Auguro destrucción. Sengo Muramasa fue un espadero japonés del siglo XIV, fundador de una escuela y famoso por la calidad de sus katanas. Se dice que había realizado algún tipo de pacto con entidades sobrenaturales para conseguir fabricar armas perfectas, y que cada una de sus katanas necesitaba un sacrificio para poder hacerse. El shogun Ieyasu Tokugawa prohibió las espadas Muramasa pues creían que traían la muerte. Muchos miembros de su familia habían perecido bajo el filo de una katana Muramasa. ¿Has escuchado hablar sobre las oraciones chuecas? Las oraciones chuecas son oraciones dirigidas a entidades o cosas que no son reconocidas por la iglesia. Puede sonar un poco extraño, sí, pero si le preguntas a tu mamá o a tu tía sobre la idea de pedir favores o cosas, por ejemplo al ánima sola, ya las cosas ahí ya empiezan a cambiar. En el pasado, encontrar estas oraciones era toda una odisea. Curiosamente, las vendían afuera de las iglesias, en esos puestecitos donde puedes comprar rosarios y Biblias de bolsillo. Los vendedores tienen un rincón específico que va dedicado a este tipo de oraciones, cada una con un propósito especial. Desde la oración de la escoba, que servía para limpiar las malas energías o vibras de las casas, hasta la oración del morralito o la cartera,
que sirve para traer prosperidad en el trabajo y que este nunca te falte. También existen otras un poco extrañas que sirven para alejar a una persona de tu pareja, separar amantes o amarrar a alguien. Hasta aquí todo normal, pero también existen otras que hace que estos ya se empiecen medio a torcer y a escalar, porque también hay oraciones que incluyen rituales más oscuros, como la oración de la mano de tejón, el perro prieto o la famosa oración del sapo, que esta se utiliza en conjunto con un ritual bastante desagradable con la única intención de hacer daño a alguien. Se dice que todo lo que deseas, ya sea para bien o para mal, se te regresa 7 veces. Así que definitivamente hay que tener cuidado al adentrarse en este mundo. Existen personas que creen fervientemente en esas prácticas y otras que las descartan por completo. Personalmente prefiero ser precavido y respetuoso hacia estas creencias, sin embargo no puedo evitar encontrar todo esto como mínimo sumamente interesante. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustaría aprender más sobre este tema? Déjame tus comentarios abajo y continuemos explorando juntos este intrigante mundo de las oraciones chuecas. En 1891, cuando los ministros del príncipe Fernando de Bulgaria vieron por primera vez la última adquisición artística del príncipe, quedaron tan aterrados que se persinaron ante ella. Y se dice que se convirtió en una tradición hacerlo cada vez que veían esta pintura. La pintura de un hombre sentado en la oscuridad que nos mira fijamente parece tener un cierto efecto en las personas que la miran, ya que muchos confirman sentirse extrañas después de unos momentos de verla. Pero, ¿a qué se debe? Esta obra se llama Lucifer y fue hecha por el maestro Franz von Stuck en 1890. Von Stuck pertenecía al movimiento simbolista, que se caracteriza por el uso del lenguaje específico de simbolismo y a veces usa elementos mitológicos, el misticismo e imágenes oníricas para dar su mensaje. El enfoque de von Stuck era centrarse en la dualidad, por ejemplo la vida y la muerte, el dolor y el placer, y toda la condición humana en su totalidad. Existen algunos detalles que se notan después de analizar esta pintura con detenimiento. El hecho que el hombre está sentado en lo que parece ser la orilla de una cueva, y cuando cambiamos la exposición podemos darnos cuenta de que tiene alas. Y bueno, en el boceto original también pues están colocadas. Y una de las cosas que llama más la atención es la pequeña luz que tiene a un lado. ¿Tú qué crees que sea? Como ya habrás adivinado, la pintura retrata al ángel caído Lucifer, quien fue expulsado del cielo por Dios. Muchas personas han descrito esta obra como el hombre demonio, y de hecho esta descripción es bastante acertada, ya que en lugar de representar a Satanás como una criatura monstruosa, von Stuck lo pinta como un hombre de rostro sombrío con alas negras y ojos amarillos luminosos. Pero sin duda una de las cosas más aterradoras de esta pieza es que a simple vista el sujeto parece ordinario. Evidentemente, aparte del hecho de que tiene alas y ojos brillosos, Lucifer parece completamente humano. Y el por qué esta pintura genera diferentes sensaciones a las personas, porque a algunas les genera un miedo casi inmediato y a otras parece no causarles nada en absoluto, puede deberse a que esta pintura actúa como un espejo de nosotros mismos. Von Stuck con Lucifer podría sugerir que los humanos no necesitan una fuente sobrenatural externa de maldad, sino que siempre la llevan dentro de sí, pero también la luz. ¿Cómo la tuvo alguna vez Lucifer mientras estaba en el cielo? En 1966, en Point Pleasant, Virginia Occidental, una pareja corre hacia las autoridades para compartir una experiencia desconcertante que acaban de vivir durante su paseo nocturno. Estábamos sentados mirando las estrellas cuando de repente una luz se puso sobre nosotros. Parecía una estrella tan brillante que no podíamos ver nada más. Después de varios intentos, el novio logra encender el auto y empiezan a huir. Fue entonces cuando lo vieron. A mi lado derecho comenzó a seguirnos lo que para mí era un gran hombre con alas. Parecía alto, sus alas debían medir más de 2 metros. Cuando dimos una vuelta en una curva, el hombre solamente voló hacia los árboles. Este fue el primer encuentro con el hombre polilla, pero esto era solo el principio. Desde ese momento decenas de testimonios empezaron a surgir creando una histeria colectiva en el pueblo de Point Pleasant, pero lo peor aún estaba por venir. El 15 de diciembre de 1967, más de 26 personas afirmaron haber visto al hombre polilla cerca del puente de plata sobre el río de Ohio. Esa misma noche, el puente colapsó, provocando una de las mayores catástrofes y dejando un saldo de 46 personas fallecidas. El hombre polilla nunca más volvió a ser visto. A lo largo de los años, personas de todo el mundo aseguran haber visto criaturas extrañas justo antes de desastres naturales o eventos trágicos, incluso en el caso del 9/11. En 1986, en Georgia y cerca de Chernobyl, testigos afirmaron haber visto al hombre polilla volando cerca de la planta nuclear, antes del desastre que todos conocemos. En 1999 fue visto en Moscú, antes de los ataques explosivos que sufrió la capital rusa. En el 2009 en Chihuahua, un joven y varios residentes narraron cómo fueron perseguidos mientras conducían, coincidiendo con el brote de la epidemia de influenza en México un mes después.
En el 2013, en Santiago de Chile, múltiples personas informaron haber visto al hombre polilla por separado. Uno de los primeros testigos fue un joven que junto a sus amigos presenció a una enigmática criatura de 2 metros y alas sobre el parque de Bustamante en Providencia. ¿Y qué sucedió en Chile? Parece que nada, calma. Los avistamientos más recientes fueron en Chicago en el 2018 con más de 55 encuentros en un lapso de 4 horas y en lugares diferentes. ¿Tú qué opinas del hombre polilla? ¿Realmente crees que sea un mensajero de la tragedia? ¿O todos son coincidencias? ¿Crees que exista? ¿Conoces alguna historia sobre este tema? Te leo en los comentarios. Quizás hayas escuchado que se murió Ignacio López Tarso y viste a tu mamá o tus tías muy tristes mientras tú decías ¿quién vergas era ese señor? Déjame platicarte un poco sobre una de las películas más famosas que estelarizó y que tiene una historia muy interesante, Macario. La trama sigue a Macario, un pobre leñador que trabaja arduamente para mantener a su familia, pero nunca tiene suficiente comida para satisfacer su hambre, por lo que Macario sueña con comerse un pavo entero él solo. Felipa, su esposa, al ver que Macario sueña con poder comerse un manjar que solo era para los ricos de aquel entonces, sufre, por lo que se roba uno y se lo da a su esposa en secreto para que cumpla su sueño. Yo entiendo, Macario, yo también he querido algo para mí sola, para no darle a nadie, ni siquiera a ti, pero vete pronto. Si los niños lo ven, van a querer pedirte. Macario corre al bosque y se prepara para poder comerse su pavo, pero este es interrumpido por un hombre de negro que realmente es el diablo, quien le pide que comparta su pavo con él, a lo que Macario se rehúsa y este desaparece. Después de esto, Macario decide cambiar de lugar, pero nuevamente es interrumpido, pero ahora por un hombre vestido de blanco, que es Dios, quien también le pide un pedazo. A lo que Macario, avergonzado, pide perdón porque tampoco piensa compartirlo con él, pero solo es un momento porque después desaparece también. Entonces Macario huye a una cueva y se prepara nuevamente cuando se le aparece un hombre flaco, que realmente es la muerte, que también le pide un poco de carne diciéndole que tiene miles de años sin comer. Por lo que Macario se apiada de él y acepta compartir su pavo. Pasa un rato, terminan de comer, y la muerte le pregunta por qué había aceptado compartir su pavo con él y no con los otros. A lo que Macario responde, ¿con el diablo? Si no lo compartí con mi familia, menos con él. ¿Con Dios? Él es dueño de todo, así que solo quería ver una buena acción, preferí no darle tampoco. ¿Y contigo? Cuando la muerte llega no hay tiempo para nada. Pensé que si te daba la mitad de mi pavo, tendría el tiempo suficiente para comerme la otra mitad antes de que me llevaras al cielo. Y esto es solo el principio. A través de la historia de Macario, la película aborda temas como la pobreza, la religión, la muerte y la justicia, mientras ofrece una reflexión sobre el valor de la vida y la naturaleza humana. El significado oculto de la película radica en su mensaje sobre la importancia de la vida y las consecuencias que tienen nuestras decisiones en el curso de estas. Macario es considerada una de las películas más importantes del cine mexicano por su calidad artística y su importancia cultural. Y la actuación de Ignacio López Tarso como Macario es particularmente memorable y la película es reconocida como una obra maestra del cine mexicano. La empresa Iniciativa de Investigación del Pensamiento es conocida por desarrollar el programa Real Sleep o Dormir de Verdad, que es un video elaborado para cada participante según la actividad de su mapa de Clayman, con el objetivo de mejorar la calidad de sueño del participante. Según Real Sleep, soñar durante el sueño es innecesario. Real Sleep afirma que los beneficios de dormir se ven disminuidos por las frenéticas imágenes sin sentido y alucinaciones auditivas que llamamos sueños. Al mostrarnos el mapa de Clayman, podemos ver la actividad de los impulsos eléctricos del cerebro cuando dormimos y soñamos. Y otro en el que solamente dormimos, que es el objetivo del programa. Real Sleep explica que existe una manera de desencadenar la actividad cerebral con estímulos visuales, con el objetivo de entrar en un determinado patrón de actividad cerebral conocido como antisueño, que cancelará los sueños del espectador. Y si estás listo, este es uno de los videos rescatados por el programa Real Sleep. There are no faces.